Shalom amigos, ¿están fallando los sistemas de defensa aérea en Israel? ¿Qué plan tenía el Mossad para esta guerra y por qué no está funcionando como se esperaba? ¿Y qué puede pasar en las próximas horas cuando se cumpla el ultimátum de Donald Trump a Irán por el estrecho de Hormuz? Porque lo que estamos viendo ahora mismo no es menor. Un fin de semana con cientos de heridos, ataques constantes y una cuenta regresiva que está llegando a su momento crítico. Se acaba el tiempo y la decisión que se tome en las próximas horas puede tener consecuencias imprevisibles. De todo esto y más vamos a hablar hoy, lunes 23 de marzo, 5 del mes de Nisan en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario, que les recuerdo cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden llamarlo desde cualquier lugar del mundo. Y atención a esto porque, como decía, en las próximas horas se cumple un plazo crítico. Así lo muestra el diario Yediot Aharonot de hoy, que abre su edición con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de fondo el estrecho de Hormuz. El titular es "En la cabeza de Trump". La bajada dice que esta noche, 2 de la madrugada, hora de Israel, se cumple el ultimátum del presidente de Estados Unidos que prometió destruir las plantas de energía eléctrica de Irán, comenzando por la más grande, si no abre el estrecho de Hormuz en las siguientes 48 horas. En el Golfo advierten, dice Yediot, un contraataque iraní supondrá un fuerte perjuicio a la economía mundial. Irán ha conseguido algo que muchos creían imposible. No necesita bloquear el estrecho de Hormuz para dominarlo. Con drones, misiles y minas navales, creó una amenaza tan creíble que muchos barcos simplemente no se atreven a pasar por allí. Además, está dejando pasar solo a embarcaciones de ciertos países como India, Pakistán, Turquía y China, y cobrando, recibiendo dinero por ello. Ante esta situación, Donald Trump lanzó el ultimátum. Y aquí viene lo importante. ¿Qué opciones tiene realmente sobre la mesa? Las 3 opciones de Donald Trump. 1. Retirarse y declarar la victoria. Trump podría simplemente decir misión cumplida y dejarle la tarea de abrir el estrecho de Hormuz a los países que lo utilizan, porque Donald Trump ya lo insinuó, Estados Unidos no lo necesita. Pero esto tendría un precio muy alto. Estados Unidos parecería débil y sus aliados en Oriente Medio quedarían abandonados, especialmente los estados del Golfo que han invertido cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos y se comprometieron a invertir mucho más y además sufrieron cientos de ataques iraníes a la infraestructura de cada uno de esos países en esta guerra. Y eso es algo que preocupa seriamente a Trump. Además, lejos de formar una coalición para enfrentar a Irán, si los deja solos, esto podría llevar a los países que necesitan pasar por el estrecho de Hormuz a hacer acuerdos con Irán, a negociar y llegar a acuerdos con Irán para poder pasar, lo cual no haría más que legitimar de facto su control del estrecho de Hormuz y reforzar su situación internacional, consiguiendo el efecto completamente opuesto al que se quería lograr con esta guerra. Y por eso esa es la opción menos probable. La segunda opción, presionar sin invadir. Y aquí entra el ultimátum que estamos viendo. Estados Unidos podría atacar puntos clave de Irán como centrales eléctricas para obligarlo a ceder sin entrar en una guerra total, o incluso ir más allá y golpear directamente su economía, tomando el control de la isla de Harg, por donde pasa la mayor parte del petróleo iraní. Esto pondría al régimen contra las cuerdas, es cierto, pero al mismo tiempo generaría al menos 2 problemas. Primero, el régimen iraní ya advirtió que en el momento en que sus centrales eléctricas sean atacadas,
ellos de inmediato van a atacar infraestructura de energía, agua, electricidad, todo lo que puedan en Israel y en los países del Golfo, y estos países están presionando a Trump para que reconsidere su ultimátum. El otro problema o la otra cara de la moneda es la población iraní, que sufriría las consecuencias de estos ataques, y tanto Estados Unidos como Israel dijeron que quieren ayudar, que quieren cuidar al pueblo iraní, y ya se escuchan voces a nivel internacional para que Trump no opte por esta vía, incluso la del hijo del Shah, Pahlavi. Y por supuesto, más aumento del precio del petróleo con todo lo que eso implica. La tercera opción, intervención militar directa, la opción más dura. Estados Unidos podría atacar la costa iraní, eliminar las amenazas y abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza. Pero esto significaría una guerra terrestre con grandes riesgos y consecuencias imprevisibles. ¿Qué dicen en Israel sobre este tema? ¿Qué se estima que hará Trump? Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, anoche el primer ministro Netanyahu llevó a cabo una reunión de consulta con un foro muy reducido de ministros y altos mandos de las fuerzas de seguridad, principalmente sobre este tema. Se evaluaron todas las opciones, pero resulta muy difícil predecir qué hará Donald Trump. Además, varios medios israelíes informaron que Qatar está trabajando para promover un acuerdo directo entre Teherán y Washington. Las autoridades israelíes estiman que Irán sí está interesado en alcanzar un acuerdo, pero que no se espera que Donald Trump lo autorice en un futuro próximo. Pero mientras todo esto se debate a nivel internacional, la realidad aquí en Israel sigue siendo muy dura. Fue un fin de semana especialmente difícil, con impactos directos, cientos de heridos y una tragedia que golpeó muy fuerte en el norte del país. Ofer Moscovich, un agricultor del kibutz Misgav Am, muy conocido y querido en la zona, a quien todos apodaban Poshko, fue la víctima fatal de un misil en el norte de Israel. Tenía 60 años, 3 hijas y 2 nietos. Las primeras informaciones en realidad apuntaban a que había sido alcanzado por un misil antitanque disparado por Hezbollah desde el Líbano. Ofer estaba dentro de su auto y murió por el impacto directo del proyectil, sin ninguna alerta previa y sin que sonara ninguna sirena. Kan, la radio pública israelí en hebreo, informó que al término de la investigación militar se confirmó que Moscovitz fue alcanzado por fuego del ejército israelí. En una batería de artillería que se encuentra cerca del kibutz, se produjo un error en el cálculo de la distancia cuando disparaban hacia el Líbano para apoyar a las fuerzas que están operando dentro. Algunos de los proyectiles cayeron dentro del kibutz y en esa carretera y provocaron la tragedia. En los últimos años, Ofer Moscovitz fue entrevistado con frecuencia sobre la situación de seguridad y económica en las localidades cercanas a la frontera norte de Israel, y él insistía en la importancia de preservar la agricultura israelí incluso en tiempos de crisis y de guerra. Hace apenas 2 días declaró a Radio Haifa, abro comillas, quiero que haya paz en casa, quiero que mi nuevo nieto, que nació esta semana, pueda sentarse en mi balcón y sentirse seguro. Y allí vemos lo que sucedió también este fin de semana, el sábado a la noche, y al presidente Herzog, que visitó el lugar del impacto directo en Dimona. Y enseguida vamos a ver al primer ministro Netanyahu, que estuvo en Arad, el segundo lugar impactado en la noche del sábado, donde, como dijimos, hubo cientos de heridos. Esto sumado a otros incidentes con impacto directo en distintas zonas del país, generó no solo dolor y tristeza, sino también preocupación, y disparó principalmente la pregunta: ¿están fallando los sistemas de defensa aérea en Israel?
los sistemas de alerta. El ex jefe del sistema de defensa aérea, precisamente, de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ran Kohav, respondió a esta pregunta que nos hicimos todos en diálogo con Canal 13 de la televisión israelí y marcó algunos puntos. Primero, no era un tipo de proyectil nuevo, diferente, más letal, no hubo más destrucción, como dijeron en Irán, sino lo mismo, más de lo mismo. El sistema de defensa israelí ya había interceptado este mismo tipo de misiles, incluso en esos mismos lugares y en otros. Y lo más importante y al mismo tiempo doloroso, el nivel de defensa que tenemos es excepcional, pero el 90% de interceptaciones no es lo mismo que el 100%. La defensa aérea de múltiples capas que tenemos en Israel es muy buena, es excelente, diría yo, pero no es hermética, no es perfecta y no puede serlo. Hemos repetido esto mucho, decía Ran Kohav, durante los últimos 2 años y medio, y es cierto. Desde el 14 de abril de 2024 fueron disparados contra Israel más de 1.200 misiles balísticos y por supuesto que no se espera que todos puedan ser interceptados. Muchos de ustedes me preguntan cuántos son interceptados, cuántos caen en terrenos abiertos, descampados, como se dice. No nos dan esa información, no se hace pública esa información porque son datos que le sirven al enemigo. Y vuelvo entonces a la explicación de Ran Kohav, un punto muy importante, fundamental que mencionó, la protección, los refugios en todas sus formas y seguir las instrucciones de defensa civil que salvan vidas. Esto suena a cliché, lo escuchamos todo el tiempo, pero es muy cierto y lo vemos todos los días. Kohav también dijo que no es cierto que hubo más impactos porque se lancen menos misiles interceptores y eso no tiene ninguna relación, o sea, lo que sucedió este fin de semana no tiene ninguna relación con cuántos misiles interceptores le quedan a Israel. Hay impactos por una cuestión de estadística, de probabilidad. Por esto que nos dicen todo el tiempo que ningún sistema puede ser hermético. Y en medio de esta escalada surge una pregunta clave. ¿Israel y Estados Unidos se plantearon objetivos realistas para esta guerra cuando la iniciaron? Según un informe del New York Times que hoy destacan casi todos los diarios y todos los medios aquí en Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu tenían un plan en el que la guerra iba a ser más corta y efectiva y al menos por ahora no está funcionando. Antes de la guerra, el Mossad presentó este plan, esta idea clave. Si eliminaban a la cúpula a líderes iraníes y golpeaban fuerte desde el aire, podían movilizar a la oposición iraní e incitar un levantamiento popular contra el régimen. Donald Trump apoyó esta visión y llegó a decirle a los iraníes: tomen el control de su gobierno. La apuesta era clara: provocar un colapso interno y evitar una guerra larga. Pero la realidad fue muy distinta, dice el informe. Después de semanas de ataques, no hubo levantamiento, el régimen sigue en pie, Irán incluso ha intensificado la guerra. En lugar de caer, el sistema se ha atrincherado, se ha fortalecido. ¿Por qué falló el plan? La respuesta es simple y dura: el miedo. Las fuerzas iraníes reprimen con extrema violencia. Muchos ciudadanos no quieren morir protestando y mientras caen bombas, la gente no sale a las calles. Además, una parte de la población, aunque crítica, aunque no quiere este régimen, prefiere estabilidad antes que caos. Lo más llamativo es que algunos expertos ya lo habían advertido. La inteligencia estadounidense dudaba del plan. El Mossad lo había descartado hasta ahora, pero aún así, dice el New York Times, después de haber entrevistado a más de 12 funcionarios, dicen: Trump y Netanyahu decidieron seguir adelante con optimismo.
Hoy vemos tres realidades al mismo tiempo. Israel bajo ataque constante, Irán que no se derrumba desde dentro y Estados Unidos que debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. El problema es que ninguna de las opciones es simple, porque si ninguna funciona, la única salida que queda es escalar el conflicto. Y en ese caso, la guerra, lejos de terminar, como deseamos todos, podría estar entrando en una nueva fase, quizás incluso más peligrosa. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo, recomendarlo, si les parece que a alguien le puede interesar y servir, y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.